Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se llevará a cabo la inauguración del seminario denominado Órganos Autónomos y Funciones de Control del Senado, a cargo del Instituto Belisario Domínguez. Yo lo invito a que nos acompañe, quédese con nosotros aquí en la señal del canal del Congreso. Señoras y señores, muy buenos días, distinguidos invitados. Sean ustedes bienvenidos en nombre del Instituto Belisario Domínguez del Senado de nuestro país. Gracias por su asistencia a esta ceremonia de inauguración del seminario Órganos Autónomos y Funciones de Control del Senado. Muchas gracias por su asistencia. A quienes están de pie, les invitamos de la manera más atenta, tomen asiento si son ustedes tan amables, para que continuemos con este acto de inauguración. Enseguida tengo el honor de saludar a quienes conforman el honorable Presidium. Esta ceremonia de inauguración es encabezada por el señor Senador de la República, Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Nos acompaña, distinguiéndonos con su presencia, el señor senador Manuel Camacho Solís, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Saludamos al maestro Enrique Provencio Durazo, coordinador ejecutivo de investigación del propio instituto. También nos acompaña, a quien le agradecemos por supuesto, el señor senador de la República, Enrique Burgos García. Él es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de nuestro país. Damos el saludo al maestro Noel Pérez Benítez, director general de finanzas de este instituto. Nos acompaña el licenciado Arturo Espinosa Silis, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Damos la bienvenida a la doctora Leticia Bonifaz, del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. También está con nosotros esta mañana el licenciado Saúl Pérez Noriega, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y agradecemos la presencia de la doctora María Amparo Casar, también del Centro de Investigación y Docencia Económica. Todos, muchas gracias y bienvenidos los integrantes del honorable Presidium. Continuando con esta ceremonia de inauguración, señoras y señores, escucharemos las palabras que habrá de dirigirnos el maestro Enrique Provencio Durazo. Señores senadores, Leticia, ponentes, invitados a este foro. Quiero decir brevemente que el Instituto Belisario Domínguez, a partir del inicio de la actual legislatura, inició un proceso de transformación para constituirse en un verdadero órgano de investigación al servicio del propio Senado. Este instituto, que tiene sus antecedentes en diferentes etapas de conformación a partir de un centro de información y documentación, está ahora conformado por 4 grandes áreas, una de investigación estratégica, otra de estudios sobre las implicaciones financieras de la actividad legislativa, una más de análisis legislativo y otra de difusión, publicaciones y otros servicios. Y en conjunto, su misión fundamental es aportar un pensamiento estratégico a las actividades del Senado
a través de actividades de investigación en temas prioritarios, pertinentes, realizada dicha investigación con criterios de objetividad, oportunidad y eficacia. El tema que se abordará el día de hoy en este seminario de órganos autónomos y funciones de control del Senado es un buen ejemplo del tipo de proyectos que este instituto ha venido emprendiendo. Se trata de un tema prioritario y oportuno porque el debate nacional alrededor de la pertinencia, la operación, las actividades de selección de los integrantes de los órganos autónomos, su inserción en el modelo de organización del Estado que se encuentra en proceso, entre muchos otros temas, son objeto de debate cotidiano y son también un reto en el diseño de los mismos órganos y también en el ejercicio de las propias funciones del Senado para el seguimiento y control de dichos órganos. Se trata de un tema que, sin ser propiamente emergente, porque lleva ya mucho tiempo en la discusión, sí se encuentra, sin embargo, en la arena del debate público, y el Instituto Belisario Domínguez lo ha incluido entre uno de sus temas prioritarios de trabajo para el presente año. Es un proyecto, sin embargo, que en el esquema de trabajo se realiza en coordinación con investigadores externos, en interacción con comisiones y en un proceso de diálogo y deliberación que debe decantarse en recomendaciones específicas para la mejora de la actividad legislativa. En este proyecto se está contando con la colaboración de diversas instituciones, de investigadores como los que nos acompañan y acompañarán en las diferentes mesas de trabajo del día de hoy y estaremos en comunicación con ustedes para compartir los resultados del proyecto. Por lo que corresponde a la Coordinación Ejecutiva de Investigación, me permito dar la bienvenida a los participantes y asistentes en general a este seminario y estoy seguro que los resultados del mismo serán de mucha utilidad para las funciones del propio Senado. Muchas gracias. Enseguida, amables amigas y amigos, escucharemos el mensaje a cargo del señor senador de la República, Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta sede, a esta casa de las mexicanas y los mexicanos, que debe servir al país, a la nación, al Estado. Y efectivamente, en el Instituto Belisario Domínguez, el hermano mayor de los institutos de investigación legislativa de los congresos, hablo de los congresos locales y del Congreso mexicano, estamos haciendo una reflexión profunda sobre diferentes temas. Uno de ellos es la construcción en nuestra arquitectura constitucional de múltiples órganos autónomos. Algunos creemos que hemos llegado al exceso, que la desconfianza por el ejercicio en la autoridad ha provocado la presión para generar decisiones, acuerdos, leyes, reformas constitucionales para que aparezcan en el ejercicio de las atribuciones del Estado estos órganos. Aquí la primera pregunta es si de verdad son autónomos o no. Y si de verdad desde donde se construyen estos acuerdos para su integración, estamos contribuyendo a dicha autonomía. Todos podemos poner en duda eso, todos.
el INE es autónomo, es responsabilidad de la Cámara de Diputados su integración y de los partidos políticos el acuerdo para tener a todos sus integrantes. ¿Es autónomo el INE? ¿Será autónomo el recientemente integrado IFAI? ¿Cuál deberá ser la verdadera autonomía que se produzca para que estos órganos efectivamente sirvan y ejerzan sus atribuciones en estricto apego a la ley y sin presiones y sin temores y sin influencia del poder más alto en el país, y no porque haya alturas en el poder, porque el poder debe circunscribirse a la legalidad, que es el poder ejecutivo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿A dónde, desde la construcción de leyes, desde las reformas a nuestra Carta Magna, hemos llevado a la constitucionalidad en México? ¿Cuál es el momento en que se encuentra la constitucionalidad en México a partir del origen de ella en 1917? Son preguntas y son reflexiones que arrancan en este seminario. Tenemos el propósito en el instituto de poder llamar a la reflexión a los mejores constitucionalistas de México. Están aquí presentes algunas y algunos de ellos, para poder pensar de estos asuntos. Vamos a llevar este tema a fondo, a la reflexión profunda, y por eso iniciamos con este foro, la reflexión de estos temas que nos preocupan. También el Senado como órgano de control, ¿efectivamente ejerce esas facultades? Las atribuciones en materia internacional de política exterior, ¿las ejerce el Senado frente a la política exterior que desarrolla el Poder Ejecutivo o el Estado mexicano como debiera ser? Es el Senado de la República donde se hace ese análisis, esa estrategia de política exterior para poder construirla junto con el Ejecutivo y que fuera una verdadera política de Estado. Es un asunto que se tiene que reflexionar. ¿Cuál es el papel del Senado en esa materia? Como cuál es el papel del Senado en los asuntos de seguridad nacional. Acá tenemos al presidente de la Comisión Bicameral en ese tema, y debe ser materia de reflexión. Los primeros que debemos darle altura al Senado somos los integrantes de esta institución, que aquí de verdad se encuentra el nivel de estadistas para poder desde acá crear una opinión de enorme peso para estos temas de seguridad nacional, por ejemplo. Y así puedo ir reflexionando sobre las funciones que la Cámara de Senadores tiene como un órgano de control. Porque hay que tener presente que las cámaras tienen funciones legislativas, se construyen leyes, pero también tienen son órganos de control de los demás poderes. En nuestra arquitectura constitucional, el poder en su parte ejecutiva está a cargo del presidente de la República y el gabinete, el poder ejecutivo. La administración de la justicia y el control de la constitucionalidad de los actos está a cargo del judicial. Y de parte de nosotros es la construcción de las leyes y ser órganos de control del Poder Ejecutivo sobre todo. Así es que bienvenidos a escuchar las reflexiones que harán nuestras invitadas, nuestros invitados,
de este asunto que, reitero, es el arranque, es el inicio, es el punto de partida para revisar en qué estado está la constitucionalidad del Estado mexicano. Bienvenidos a todas, a todas a esta sede. Esta es una caja de resonancia del Senado de la República. Desde acá lo que se dice se escucha más lejos, se escucha más fuerte, y desde luego la labor que hacemos en el Instituto Belisario Domínguez tiene como propósito dotar al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, de mejores elementos, de mejores instrumentos para desarrollar nuestras atribuciones y nuestras funciones constitucionales. Buenos días y gracias. Gracias al señor senador de la República, Miguel Barbosa Huerta. Con la intervención de él queda pues de manera oficial inaugurados los trabajos de este seminario Órganos Autónomos y Funciones de Control del Senado. Pues daremos paso a la primera mesa de trabajo. Espero que ya están por aquí quienes habrán de ser los ponentes en esta primera mesa de trabajo, para que suban al honorable presidium. Voy a permitirme leer los nombres. Saúl López Noriega está, Leticia Bonifaz, Arturo Espinosa Silis y la maestra María Amparo Casar, doctora del CIDE, y el moderador será el maestro Noel Pérez Benítez. Esta primera mesa denominada Designaciones del Poder Judicial, preservando el equilibrio de poderes. Tiene pues el uso de la palabra el maestro Noel Pérez Benítez. Buenos días, bienvenidos todos al seminario Órganos Autónomos y Funciones de Control del Senado, organizado por el Instituto Belisario Domínguez. En especial a esta primera mesa de discusión sobre las designaciones del Poder Judicial y el equilibrio entre poderes de la Unión. Agradecemos la participación de nuestros ponentes, la doctora María Amparo Casar, la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, el maestro Arturo Espinosa Silis y el doctor Saúl López Noriega. Me gustaría iniciar con una breve presentación de cada uno de los participantes y después pasar a las ponencias. La doctora María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la UNAM. Es licenciada en Sociología por la UNAM y doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cambridge, profesora investigadora titular de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. La doctora Leticia Bonifaz Alfonso es directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y se ha desempeñado como catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora, maestra y licenciada en Derecho por la misma UNAM. El maestro Arturo Espinosa Silis se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha impartido cursos en la Universidad Panamericana y publica frecuentemente en diversas revistas jurídicas y políticas. Es maestro en Derecho por la UNAM y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. El doctor Saúl López Noriega es profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho del ITAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Es doctor en Derecho Constitucional y Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por el ITAM. Bienvenidos todos, es un gusto que nos acompañen. Demos inicio a esta primera mesa del seminario sobre las designaciones del Poder Judicial y la preservación del equilibrio de poderes. Con el fin de abordar este tema, me gustaría dividir los puntos a analizar en tres grandes vertientes. La primera, las características de los candidatos a ocupar posiciones en el Poder Judicial. Y pongo sobre la mesa las siguientes cuestiones para ayudar a guiar la discusión. La primera cuestión sería la necesidad de definir perfiles de acuerdo a los tipos de tribunales, la decisión entre promover la expresión de neutralidad o la preferencia ideológica de los candidatos, la definición de criterios para valorar méritos y capacidades de los candidatos,
la relevancia de distinguir entre candidatos progresistas o conservadores y o entre candidatos activistas o minimalistas, la relevancia y número de designaciones de candidatos provenientes de la judicatura. La segunda gran vertiente sería analizar el mismo método de selección de los candidatos. Y aquí planteo dos cuestiones: la pertinencia de usar el método de selección por ternas o considerar métodos alternos, y la segunda, la conveniencia de designar la presidencia del órgano jurisdiccional en cuestión desde el mismo nombramiento. Para finalizar, la tercera vertiente sería analizar la evaluación de los designados. Y aquí la pregunta que pondría sobre la mesa para el foro es: ¿cómo se debería evaluar el desempeño y hacer exigible la rendición de cuentas de los designados? Así que con estos puntos sobre la mesa, le cedo la palabra a la doctora Leticia Bonifaz Alfonso durante 20 minutos, por favor. Pues muchas gracias, agradezco al Senado de la República la invitación y me da mucho gusto estar en este panel donde efectivamente las preguntas que ya se expusieron pues van a ser muy escasos los 20 minutos para atenderlas todas, pero me iré sobre los asuntos más relevantes. Va llegando nuestra compañera María Amparo Casar para que se integre a la mesa. Bueno, quiero decirles que lo primero que tendríamos que ver es que no siempre la política y el derecho caminan en el mismo carril y con los mismos ritmos. Desde el punto de vista jurídico, yo no tengo realmente una razón de peso para decir que el actual sistema que la Constitución prevé de nombramientos y la intervención del Senado respecto de los ministros de la Corte, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los consejeros de la Judicatura y de otros tribunales sea incorrecta. Yo creo que desde el punto de vista normativo el esquema está bien. Me gusta que se le haya puesto desde el 95, perdón, el contrapeso al Poder Ejecutivo para que en lugar de que haya una libre designación de los ministros, se elijan a través de ternas que se presenten y que sean valoradas por el Senado. ¿Cuál es el primer problema fáctico diferente a lo que dice la norma? Que desde que se hizo la reforma del 95 hasta nuestros días, ha habido muchas ternas presentadas que en algunos casos, no en todos, no eran ternas auténticas, sino había un claro candidato del presidente de la República con dos acompañantes con currículums que eran de mucho más bajo perfil. Lo primero que habría que decir entonces es que los perfiles y las ternas deberían tomarse muy en serio y no llevar a alguien ya con una estrella y dos a los que se les pide casi que sean acompañantes de la terna. Tuvimos un proceso muy delicado en donde una gran juzgadora, Elvia Díaz de León, participó. No voy a hablar ahorita todavía del tema de las ideologías, no fue beneficiada con el voto que necesitaba en el Senado, y cuando se volteó los ojos para quien venía en segundo lugar, otra excelente juzgadora, pero mucho más joven, que no tenía todavía los méritos suficientes desde el punto de vista curricular para llegar a ministro, no quedaba más que esa opción, porque no teníamos tres opciones reales en esa terna que se presentaba. Otra de las preguntas que se hace y que se nos pusieron aquí para discutir en el panel es el perfil que deben tener los ministros, los posibles magistrados del Tribunal Electoral y sobre todo su ideología. Y aquí hay que aclarar qué entendemos o qué estamos entendiendo por ideología, porque en el ejemplo que estoy poniendo, un perfil demasiado conservador fue lo que hizo que no obtuviera los votos la magistrada Elvia Díaz de León, no obstante tener una brillante carrera judicial durante toda su trayectoria.
¿A qué nos referimos cuando se habla de ideología e incluso se habla de jueces minimalistas o jueces activistas o ministros minimalistas o ministros activistas? De lo que se habla es de qué visión tienen del derecho, diferente a qué ideología política tienen o qué ideología económica tienen. Y para mí es muy importante que se recalque esto, porque en muchas ocasiones, en las últimas entrevistas a las que se han sido sometidos los ministros cuando vienen a esta sede, han sido las preguntas clave, pero más por ideología en otro sentido. Les han preguntado su opinión respecto del aborto, su opinión respecto de matrimonios entre personas del mismo sexo, pero no la ideología en el sentido de revisar cuál ha sido su trayectoria, si ven al derecho de una manera abierta o tienen una concepción cerrada del mismo, que es lo que se valora en otros países como en Estados Unidos, en donde el equilibrio que se da en la Suprema Corte tiene mucho que ver más con estas posiciones. Y quiero decir algo más. Hay reglas no escritas que han prevalecido durante toda la integración del Poder Judicial en México y que ha sido que casi la mitad, desde la integración anterior de la Corte, anterior al 95, casi la mitad de los ministros vienen de carrera judicial y el resto son externos, como sucede también con los nombramientos del servicio exterior. La mitad viene del servicio exterior y otros vienen de fuera. Para mi gusto, la Corte queda muy bien equilibrada cuando entra aire nuevo. Muchas veces y en muchos países se ha pensado que la carrera judicial sería la clave para que en un ascenso de personas que vienen, como la ministra Luna Ramos, desde actuaria de un juzgado puede hacer la carrera judicial hasta ministro de la Corte. El ministro Luis María Aguilar sería otro ejemplo del que ha pasado todos los ascensos y los peldaños posibles que existen en el Poder Judicial. La pregunta es, cuando son externos y cuando son internos, ¿en qué cambia su visión del derecho? ¿En qué cambia su forma de ver al derecho? ¿Y qué tanto eso va a influir en la toma de decisiones y en el nivel argumentativo? Entendemos por juez minimalista aquel que se queda simplemente con el sentido de la letra de la ley, que no busca ni innovar ni ir más allá porque tiene un referente básico que es la norma que le permite decir hasta aquí puedo llegar y que ya no hace más porque dice yo me quedo aquí y eso funciona más como un tribunal de legalidad más que un tribunal de justicia, porque muchas veces la letra de la ley no es suficiente o tal vez es suficiente en una primera instancia, pero no en un tribunal de control constitucional como se vuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si nosotros revisamos la integración que ha tenido la Suprema Corte en los últimos años, nos vamos a encontrar ministros de los dos tipos. Ministros que son más abiertos, más liberales en el sentido de su forma de ver al derecho y que quisieran extender y llevar la línea de interpretación a un punto tal que en ocasiones se les critica de que ya están invadiendo la esfera de otro poder porque ya se encuentran, al resolver casos concretos, casi legislando. ¿Hay un límite o no hay un límite a esta creación judicial? La creación judicial es relativamente reciente en México, pero hay muchos países que la tienen de manera natural desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Todo el movimiento que se llamó realismo sociológico en los Estados Unidos a raíz del juez Wendell Holmes y todo lo que fue la corriente escandinava del realismo también y todo lo que fue una aportación teórica muy importante de un jurista polaco que se llamó Jerzy Wróblewski, nos lleva a pensar que el juez tiene una función creadora y no solo un repetidor del derecho, que no es solo la boca de la ley. Para mi gusto, cuando el Senado de la República hace la evaluación de los perfiles de jueces y magistrados, sí ya, independientemente de cuál sea la otra ideología, que será relevante en uno que otro caso, pero la otra, la de la visión del derecho, es relevante siempre,
porque que se toque un tema económico delicado, un tema político delicado o un tema donde las concepciones morales sean importantes, serán casos aislados de los muchos que ven. Pero su forma de ver el derecho es clave en cada una de las decisiones que los ministros van tomando. Por eso me parece muy importante que cuando son citados incluso a comparecer en el Senado, sí se les vea el temple, el aplomo, la manera de responder ante los cuestionamientos que se les hacen, la manera de revisar toda esta trayectoria que tienen en el Poder Judicial. Pero no me quedaría solo en el punto de este nombramiento de ministros de la Corte, sino del resto del Poder Judicial, cuyos nombramientos, remociones, adscripciones son vistos por el Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura también tiene intervención del Senado. El Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo de la Suprema Corte, tiene una gran relevancia también porque genera un contrapeso, no solo el legislativo, sino en su integración está pensado que el Consejo de la Judicatura tenga integrantes del propio Poder Judicial, integrantes 2 del Senado de la República y también miembros que designe el presidente de la República. Está pensado que la sustitución se vaya dando escalonadamente para que así la representación de los otros poderes le haga el contrapeso que necesita para funcionar el órgano más relevante del Poder Judicial en la parte administrativa. Sin embargo, la situación actual muestra que hay 2 vacantes no cubiertas del Senado, una pronta sustitución del representante del Poder Ejecutivo, y entonces el diseño original está en los hechos trastocado, no obstante que, como decía en el inicio de mi participación, desde el punto de vista jurídico, el diseño institucional es correcto. En los hechos y por situaciones que se dan, esto es de otra manera. Y aquí incluso se habló de la posible rendición de cuentas del designado, donde si dicen, a ver, un aspirante a ministro vino y dijo en el Senado cuando estaba a punto de designarse que su programa de trabajo o su visión del derecho o su forma de enfrentar cierto problema iba a ser de cierta manera y lo hace de otra manera, pues obviamente ahí no hay ninguna posibilidad de decir no corresponde lo que estás haciendo a lo que dijiste en aquel tiempo. Sobre todo porque los ministros trabajan la mayoría de las veces que resuelven temas de legalidad sobre casos concretos, y cuando hacen el control abstracto de la Constitución, también son circunstancias en donde no es solo su postura inicial la que debe prevalecer, sino ya la valoración de los propios argumentos que las partes les presenten, sea en amparos o sea en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y por lo tanto no es solo su visión la que debe prevalecer, sino en función de los argumentos que recibió para el caso concreto. Porque es muy importante ver la totalidad del problema, porque el Poder Judicial no es solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino todos los órganos de las distintas instancias que van resolviendo y que tendría que mantener esos controles los otros poderes como ahorita lo tienen. Ya para terminar, quisiera decirles que desde el punto de vista político, el Senado no está teniendo ninguna responsabilidad. Por ejemplo, por no nombrar y no tener integrado y completo un órgano de la importancia del Consejo de la Judicatura. ¿Debería haber límites para designar? ¿Qué pasa si no designan en cierto tiempo? ¿Qué consecuencias debe tener? ¿Se debe dejar cerrado un proceso e iniciar otro? Pero el momento actual nos muestra que pareciera que hay controles en todas partes, excepto en los que designan, porque no hay consecuencias respecto ni del tiempo ni de la forma como proceden. Muchos dicen que se preocupan cuando un nombramiento se politiza. El problema no es que se politice, estamos hablando de poderes, y donde hay poderes hay política. El problema no es que se politice, el problema es que se partidice, y que en esa partidización
de pronto ya no cuente el perfil, sino a quien le interesa desde el punto de vista de sus ideologías, y más que eso, como alguien que quede sujeto a su control, el nombramiento del Senado. Y eso sí es delicado. Yo no estaría en contra de una politización de un nombramiento. Yo estaría en contra de las cuotas partidistas que queden sobrepuestas a el verdadero peso que debería tener el perfil de cada candidato. Dejaría hasta aquí mi participación para esperar los comentarios de mis compañeros de panel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bonifaz. Puntos muy importantes para tomar en cuenta, sobre todo en las decisiones que el Senado tiene sobre los nombramientos en el Poder Judicial. Agradecemos su participación. Continuamos ahora con la participación de la doctora María Amparo Casar, hasta por 20 minutos. Muchas gracias. Noel, primero quiero extenderles una disculpa, fue una cuestión de malentendidos. Yo estaba lista desde hace tiempo, pero me habían dicho que a las 10:30 comenzábamos, así que les ofrezco una disculpa. Y esta conferencia se la dedico a mi maestro Arnaldo Córdoba, quien falleció el día de ayer, en la noche, que me enseñó muchas de las cosas. Me enseñó, entre otras cosas, la vinculación entre la ciencia política y el derecho. Último agradecimiento a los organizadores, porque estaba yo en una mesa después, en la de las 12:30, y por cuestiones de agenda me hicieron amablemente un hueco en esta, pero tiene vinculación con lo que acaba de, con la ponencia o con la participación de la doctora Bonifaz. Yo en realidad lo que quiero es referirme a algunas confusiones que suelen privar en las discusiones sobre las funciones del Congreso, del Senado en particular, y de los órganos autónomos, porque, como bien se anuncian los objetivos de este seminario y en el problemario que los organizadores hicieron favor de mandarnos a los expositores, ambos son asuntos de carácter estratégico para el funcionamiento del sistema político, que ambos, los controles del Congreso y la función de los órganos autónomos. Encuentro yo tres problemas fundamentales o tres temas que tenemos, bueno, que tienen los legisladores que poner bajo la lupa, o puesto de manera menos políticamente correcta, si quieren. Encuentro tres falsas concepciones en esto de la creación de los órganos autónomos, de la independencia de los poderes y de la autonomía de ellos. La primera, más referido a los órganos autónomos, pero que, como digo, también se aplica a órganos o a ramas de poder, como el Poder Judicial, es que la creación de estos órganos, su independencia de autonomía, evita o al menos le da la vuelta al conflicto entre poderes. Y quiero cuestionar esta creencia generalizada, este common knowledge, como dicen. Segundo, que conduce a la despolitización de ciertas áreas de la función pública, que creo que también es un malentendido entre nosotros. Y finalmente, que promueven en automático eso que se llama el interés general. Estas tres piezas, estas tres expresiones, creo que pueden y deben de ser cuestionadas, porque el corolario de ellas, de estas tres preconcepciones, es que los órganos autónomos o cualquier rama independiente y autónoma son la solución a problemas que se presentan en los sistemas políticos. Y es cierto, pueden resolver algunos problemas, pero también tenemos que estar conscientes de que crean otros, sobre todo si se abusa de ellos y si están mal o deficientemente diseñados. Entonces, voy rápidamente al primer punto, que es la colaboración entre poderes, y esta idea de que va a evitar el conflicto o la molestia o el obstáculo que implica que los poderes, las ramas de gobierno se tengan que poner de acuerdo. No estoy yo
con esa posición. Parto de la premisa obvia, nadie ya piensa en que la idea de división de poderes en 3 ramas corresponde a la realidad que vivimos. Sabemos desde siempre que la división de poderes es en realidad una división del ejercicio del poder. Se sabe también que el principio de pesos y contrapesos no podría funcionar, no podría existir si no hubiese un traslape entre las 3 ramas de gobierno, ¿sí? Entonces, nunca ha habido una división de poderes absoluta. Pero en lo que no parece que estamos de acuerdo, y en particular la clase política mexicana no parece reparar en ellos, es en que la división de poderes requiere de normas que faciliten esa colaboración y en su ausencia, en ausencia de esta colaboración, porque la colaboración no puede imponerse, pues de cláusulas de escape. Y dicho esto, quiero hacer 2 apuntes que me permiten entrar al tema de los órganos autónomos. Lo que primero vino a alterar, porque ese es parte del seminario, el equilibrio de poderes o la concepción de división del poder en las 3 ramas, fue la distribución del poder mismo. Esa distribución, ¿qué quiero decir con esa distribución? No me refiero a las facultades de cada una de las ramas, me refiero a que la democracia y en particular el sentido del voto del ciudadano tiene el poder, esto no lo vieron ni siquiera los federalistas, digamos, tiene el poder de mantener separado o de juntar aquello que la Constitución originalmente separaba. Un gobierno unificado y, en caso de que hablemos de un sistema federalista, un gobierno unitario, en donde la mayoría de los puestos son ocupados por un solo partido, porque así lo decide el votante, puede borrar la segmentación que los creadores del sistema de división de poderes pretendieron. Por su parte, un gobierno dividido, sin mayorías, nosotros somos seminuevos en esto, digo seminuevos porque aunque ya estamos en nuestra 6ª experiencia de gobierno sin mayorías, pues si nos vamos a los países presidencialistas, incluso los de América Latina, para no ir a Estados Unidos nada más, pues desde los años 20 y 30 habían experimentado ya estos gobiernos. Pero los gobiernos divididos que mantienen separado eso que los constitucionalistas quisieron separar, tiene 3 consecuencias políticas muy relevantes. Primero, exige o acentúa, si quieren, la necesidad de la colaboración entre los poderes. Segundo, los gobiernos divididos o sin mayoría acentúan también el potencial de conflicto entre estos poderes. O sea, no solamente exige que se pongan de acuerdo, sino que complica el que se pongan de acuerdo porque vienen de ideologías, programas, ofertas electorales distintas. Y tercero, fuerzan a pensar muy detenidamente, y eso es lo que nos importa, creo, en este seminario, fuerzan a pensar muy detenidamente las facultades que se otorguen a cada poder, las áreas de traslape y las reglas que se establezcan en la Constitución o en las leyes secundarias en materia de colaboración. En caso de que esté yo en lo correcto, francamente no sé si nuestros legisladores han tomado en cuenta estos 3 requerimientos al hacer las normas constitucionales, incluidas y en particular aquellas que crean y que regulan a los órganos de autonomía, ya sea de autonomía constitucional o de nada más de autonomía técnica o presupuestal, ¿no? Lo que las investigaciones que hemos hecho en el CIDE, yo en particular, arrojan, los resultados lo que arrojan es que en lugar de utilizar como brújula el imperativo de la colaboración de poderes entre las ramas de gobierno, la mira de los legisladores en las sucesivas reformas del Estado ha estado en la limitación del poder ejecutivo. La limitación frente a otros poderes. Y creo que en México se ha abierto una verdadera batalla en torno al control de la administración federal, bueno, y del estatal también, porque somos un país federalista, y que los órganos autónomos han sido parte de un proyecto concebido en lo general, no digo que totalmente, pero en lo general,
para alterar el equilibrio de poderes en detrimento del Poder Ejecutivo. Las sucesivas reformas y muchas de las iniciativas que están aquí en el Senado o que están en Cámara de Diputados han buscado restar facultades, limitar y controlar al Poder Ejecutivo en todas sus funciones y a través de todos los medios posibles. No quiero entrar yo a los motivos de por qué esto ha sucedido así, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con un hiperpresidencialismo que padecimos durante muchas décadas, pero lo ha tratado de limitar en sus funciones, sustrayéndole áreas enteras de política pública, legislativas, electorales, administrativas, monetarias, presupuestales, jurisdiccionales y ahora más recientemente de nombramiento. ¿Y a través de qué medios o qué medios se han utilizado para ello? Pues fundamentalmente a través, en efecto, de la creación de órganos autónomos o independientes. Estoy convencida de que en algunos casos ha sido una vía correcta, pero también creo que en otros casos se ha extremado la posición que lleva a una falta de coherencia, de sistematicidad, de consistencia y aún de responsabilidad en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas. Pero creo que el problema no solamente es un problema de consistencia, coherencia, etcétera. El problema, quiero insistir, es si al elaborar estas nuevas normas que alteran el equilibrio de poderes y que en particular limitan al Ejecutivo, se ha pensado en las consecuencias políticas y creo que a veces no se ha hecho. En esta mesa acaba de abordar la doctora Bonifaz el tema de los nombramientos del Poder Judicial, pero los problemas que ella ha mencionado y que supongo que mis colegas van a ahondar sobre ello, se puede extender a otros nombramientos. Creo que es muy fácil decir que hay que quitar el poder de nombramiento al Ejecutivo o que hay que compartir ese poder o que hay que minimizar, que es lo que se ha hecho últimamente, el papel del presidente. Pero la pregunta relevante no me parece el quién, sino el para qué, el cómo y con qué efectos se dan estos nombramientos. Y quizá el caso más claro es el de lo que los juristas llaman las normas imperfectas, ¿no? Aquellas que no tienen consecuencia en caso de no ser cumplidas. Nuestra Constitución, nuestras leyes secundarias están llenas de estas normas imperfectas, desde la obligación de aprobar el presupuesto por parte de los diputados o en el caso de los senadores, de la ley de ingreso, pero sin prever qué pasa en caso de que esto no ocurra, hasta el absurdo de tener vacantes, como ya dijo Leti, en distintos órganos de autonomía por un largo tiempo, sin importar las consecuencias. Y en estos casos, salvo contadas excepciones, no ha sido el Ejecutivo el moroso, ha sido más bien el legislativo el que ha faltado a sus funciones. En pocos casos, desde luego que sí hemos avanzado, pero en pocos casos se han previsto mecanismos de resolución automática, como recientemente en la reforma política con el Instituto Nacional Electoral, en donde sí se prevé que entre la Suprema Corte de Justicia en caso de que haya un atorón en el legislativo, o con la sustitución presidencial en caso de la falta absoluta, o con la no publicación hace unos años de las leyes para que no haya el mal llamado en México veto de bolsillo, pero en la mayoría de los casos seguimos estando en este tipo de normas en el limbo. No tenemos cláusula de reconducción presupuestal, no tenemos sanciones para la acción legislativa, para la inacción legislativa, como en los plazos para la dictaminación, como en los nombramientos, y ni siquiera sabemos qué pasa con nuevas normas que no son cumplidas, como el de la aprobación o el rechazo de la recién creada iniciativa preferente en manos del Ejecutivo. Creo que los legisladores deben solucionar estos problemas partiendo de la base de que en la democracia hay una ecuación que tiene dos partes. La democracia conlleva y exige no solamente la representación plural, que creo que ya tenemos, con sus defectos, pero la tenemos, sino también la cooperación entre los integrantes de esa pluralidad,
La democracia conlleva no solo la clara delimitación entre las facultades de las ramas de gobierno, sino la colaboración entre ellas, no solo el establecimiento de nuevas reglas, sino la disposición de todos los actores para respetarlas, ni no solamente la creación de órganos autónomos, sino el compromiso, ya no digo de los famosos poderes fácticos, sino de los propios partidos y legisladores, de no capturarlos y de no partidizarlos. Entonces, en esta ecuación que siempre, como toda ecuación, tiene dos partes, pusimos en práctica la primera parte de la ecuación, pero la segunda tendemos a olvidarle. La conclusión, creo, es que debe de quedar claro que los órganos de autonomía sí, en efecto, tienen funciones separadas, pero que deben colaborar armónicamente, y digo lo mismo del Poder Judicial, para el logro de los cometidos estatales o, si quieren, para la realización de los fines del Estado. El segundo punto que había yo hecho es si los órganos autónomos están para despolitizar las áreas en las que tienen ellos competencia, y creo que no hay tal cosa. Tienen, como dije, funciones separadas, como acabo de decir, pero los órganos de autonomía ejercen funciones de Estado y son, por tanto, expresión del poder público, y eso no creo que no se nos puede olvidar. Y en esta calidad, en la calidad de expresión del poder público, no pueden, por definición, estar despolitizados o ser expresiones despolitizadas de la acción del Estado. Si nos fijamos más, creo que tienen más similitudes. Si nos fijamos bien, creo que tienen más similitudes con las ramas de poder de lo que solemos conceder. Fíjense ustedes, sus integrantes son electos, no de manera directa, pero tampoco los jueces de la Suprema Corte de los Magistrados son electos de manera directa. Y aquí no quiero dejar de hacer una reflexión. Al poner la decisión sobre el nombramiento de los integrantes de un órgano autónomo en un órgano partidario, como naturalmente es el Senado o la Cámara de Diputados, la están poniendo en un órgano que requiere negociación y que implica vetos cruzados. Entonces, esto ya es de suyo un problema y que muestra claramente la no despolitización de los órganos autónomos. Segundo, como las ramas de gobierno o los integrantes de las ramas de gobierno están sujetos a la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos. Tercero, en principio, como los diputados, como los senadores, como el presidente de la República, como los alcaldes, son inamovibles. Su límite principal, como en todos estos otros puestos, es el periodo del tiempo por el cual fueron electos, pero finalmente son inamovibles. Otra área de coincidencia entre las ramas de gobierno y los órganos autónomos, sus áreas de competencia están bien delimitadas, tienen unas facultades y les son negadas otras. Cuarto o quinto, cuentan con leyes orgánicas o con sus equivalentes que norman su proceder y su conducta y tienen cuerpos de asesores profesionales, igualito que aquí en el Senado. Hay una ley orgánica del Congreso, luego tienen sus reglamentos internos, igual los tienen los órganos autónomos. Sexto, a su interior hay jerarquías, como también las hay en las cámaras de diputados y senadores, como también las hay en la Suprema Corte de Justicia, aunque, como en los poderes ejecutivo y judicial, son órganos colegiados en los que los votos valen lo mismo y en los que se requieren, según las reglas, de mayorías simples o calificadas, según sea el caso. Séptimo, a las votaciones y decisiones en su ámbito de competencia debe preceder, por ley, un debate y sus resoluciones deben de estar fundadas. Ahí hay otra coincidencia entre los órganos autónomos y las ramas de gobierno. Penúltimo, su autonomía o independencia no los exime o no los debería de eximir de la fiscalización. Y finalmente, más aún todavía, los órganos autónomos tienen funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Si todo esto otra vez es cierto, ¿en qué sentido podemos decir que son órganos despolitizados? Creo que definirlos como órganos aislados de la política es simplemente una quimera.
Creo que lo más que podemos llegar a decir, o podría llegar a decirse, es que son espacios a los que se trasladan los problemas políticos en la esperanza de que sean los criterios técnicos y no los criterios políticos los que prevalezcan. Pero como ocurre, por ejemplo, con el Poder Judicial, pues no hay verdades absolutas y la técnica o las razones técnicas siempre están teñidas por las visiones ideológicas o, si se quiere, por los principios que guían la acción de sus integrantes, cualesquiera que estos sean. Puesto de otra manera, no existe manera neutra de entender la realidad. Creo que Leticia tocó este mismo punto cuando hablaba de las visiones, más que de las ideologías, de las visiones o la concepción que tienen los jueces sobre el derecho. Y esto me lleva al tercer y último punto, que es si los órganos autónomos promueven eso que se llama el interés general, como si las ramas ejecutivas de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo, como si las ramas de gobierno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no tuvieran que hacerlo. Yo no sé por qué queremos hacer esa distinción. También los diputados y senadores, también el presidente, también los integrantes del Poder Judicial están ahí para promover o para defender eso que se llama el interés general. Pero tenemos esta idea de que los órganos autónomos lo pueden hacer mejor. Creo que es una afirmación que puede y que debe de cuestionarse. La promoción del interés general es uno de los temas más complicados de la teoría y de la filosofía política y no me voy a poner a disertar sobre él, pero supongamos que todos en este auditorio nos ponemos de acuerdo en su definición. Me parece que el tema relevante es lo que debe procurarse y lo que debe evitarse en el diseño del marco jurídico que vaya a regir a los órganos autónomos, más que si están ahí para defender el interés general como algo distinto de lo que tienen que hacer los integrantes de las otras ramas. Y propongo lo siguiente en esos diseños. ¿Qué debe de evitar y qué debe de procurar un diseño institucional para órganos que pretenden controlar al Ejecutivo? Creo que se debe de evitar o se debe de eliminar la lealtad política como criterio de selección y la existencia de herramientas de parte de los otros poderes para poder disciplinar o castigar a los integrantes de los órganos autónomos. No pongo una tercera que normalmente está en la literatura porque cada vez la cuestiono más. Esta idea de que se utilicen los encargos como trampolín para ocupar otros puestos después, en la carrera más adelante, en la administración pública. Realmente creo que más que repetir esto deberíamos de pensar si tiene ángulos cuestionables y si no es válido, ¿sí?, ir ganando experiencia en los distintos ámbitos profesionales. Entonces esa la dejo como entre paréntesis. ¿Y qué debe de procurar un diseño institucional desde mi punto de vista? Debe procurar que no haya huecos o no haya recursos o la posibilidad de recurrir a argucias legaloides, ¿sí?, como el cambio de nombre de una institución para remover a los integrantes de un órgano autónomo, como ocurrió con el IFE-INE o como ocurrió previamente también en la reforma electoral del 2007. Creo que se debe procurar privilegiar el criterio de selección que podemos llamar reputaciones bien labradas y establecidas, así como la prevalencia de carreras profesionales sólidas. No son los miembros de los órganos autónomos como los secretarios de Estado, en donde tú necesitas, ahí sí, lealtad y habilidades políticas y abajo un cuerpo técnico que pueda encargarse de los asuntos de la Secretaría. Aquí sí deben de ser los integrantes y es una de las diferencias importantes, integrantes que tengan carreras profesionales en sus ámbitos. Se debe procurar el aislamiento de los integrantes de los órganos de autonomía y de sus cuerpos técnicos de las presiones por parte de los sujetos regulados. No me estoy contradiciendo, son órganos políticos, pero debemos procurar aislarlos de esa cosa directa, igual que debemos procurar
aislar a los diputados o senadores de las ilegítimas prácticas de cabildeo, no del cabildeo mismo, eso es consustancial a la política, pero sí de las prácticas ilegítimas. Debemos de procurar la exigencia de solidez en las decisiones de ellos, por eso hablábamos de que tienen que ser razonadas, y el acotamiento de márgenes de discrecionalidad que son demasiado amplios a veces. Incluso estamos viendo fenómenos como el de que los legisladores, vamos a ver qué pasa con la ley de telecomunicaciones, un poco pateen el bote hacia adelante para que sean los órganos autónomos los que definan ciertas cosas. Esos márgenes de, digamos, de autonomía creo que deben de ser muy cuidadosamente diseñados. Y dos más, el establecimiento de plazos suficientemente extensos, de plazos largos, y el diseño, esto es muy importante, de mecanismos de rendición de cuenta por parte de los designados, pero también, como decía Leticia, de los designadores. En suma, creo que hay que cuidar para qué queremos órganos autónomos, cómo los diseñamos y cómo los sometemos a mínimos de responsabilidad política sin mermar su independencia y autonomía. Termino, la autonomía e independencia no son ni pueden ser conceptos absolutos, están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley. La autonomía se traduce solamente en libertad para manejar asuntos administrativos, financieros, técnicos, y la independencia se traduce en la prohibición de los demás poderes públicos de intervenir en las funciones y asuntos de los otros poderes o de los órganos autónomos, no menos, pero tampoco más. Entonces, si queremos mejorar el sistema político, tenemos, creo, que poner atención no solamente a los límites, sino a los diseños institucionales de estos órganos que buscan limitar al Ejecutivo, reequilibrar los poderes y también que deben de buscar colaborar porque los órganos autónomos, insisto, llevan a cabo funciones políticas, llevan a cabo funciones de Estado y lo que aspiramos es a que no lleven a cabo funciones de partidos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Amparo Casar. Puntos muy importantes, sobre todo en esta Cámara Legisladora, sobre las previsiones que se tienen que tener en el diseño de órganos autónomos y las razones que deben de estar detrás de este diseño.